problema lo resuelve creando objetos sin tener que especificar la clase exacta del objeto que va a crear o que se crearía, ¿no? Entonces, la idea fundamental es eso, que yo cree los objetos sin tener que especificar qué clase, de qué clase voy a crear esos objetos. Entonces, esa es la función especial de este patrón. Voy a tener una clase donde va a haber un método que va a permitir crear los objetos sin necesidad de identificar o de hacer una instanciación directa, especificando qué clase es la que voy a crear, sino en función de los requerimientos o de los parámetros que el cliente requiera, valga la redundancia. Entonces, esto lo hace creando objetos, llamando a este método fábrica, ¿sí? Ya sea especificando a través de una interfaz o a través de una de implementación de lo que son clases abstractas. Entonces, puede ser 2 de las opciones. Generalmente, la más utilizada es la utilización de la creación de una interfaz. Entonces, claro, nosotros en función de eso, vamos a tratar de identificar cómo entonces es que aplica este método para poder identificar o crear objetos sin tener que especificar justamente a cuál de las clases van a ser creadas, ¿no? Entonces, no se hace una creación directa, sino se hace en función de los requerimientos de los clientes o del cliente. Entonces, bueno, por ahí vimos incluso algunas páginas. Les vuelvo a recordar qué páginas podemos ir revisando, qué bibliografía. ¿Sí? Por ahí tenemos justamente esta de Surmaking, ¿sí? Que nos habla sobre el método fábrica. Esta es una muy buena página. Otra de las páginas que habíamos visto es la de Tutorial Point o Tutorials Point, que es otra de las que también se encarga de un estudio y ejemplarización de los patrones. Esta última, sobre todo en lo que es Java. Sí, la primera de pronto igual tiene otras ejemplarizaciones en otros lenguajes que serían importante en algún momento igual revisarlos, ¿sí? Entonces, bueno, en función de eso, y yo dije que me voy a basar mucho en este tema para ir identificando nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la idea de nuestro ejemplo era ir definiendo, así como yo tengo una serie de clases que pertenecen a una jerarquía de herencia, también lo vamos a hacer con nuestro ejemplo, y era de tener varias conexiones, ¿no? Conexiones a las bases de datos. Entonces, simular conexiones a base de datos, porque no vamos a hacer la lógica de conexión, eso ya es otro tema identificado que ustedes también lo han ido conociendo. Entonces, vamos a simular la lógica de la conexión a las bases de datos para poder justamente implementar este patrón. Por una parte, entonces, vamos a tener una jerarquía de herencia donde vamos a identificar que hay una clase principal o una clase padre que hace referencia a justamente a las conexiones en sí, en general. Y por otra parte tenemos varias conexiones a bases de datos. Vamos a tener MySQL, Oracle, Postgres, por ahí las que vayamos identificando que podemos tener. Y bueno, nuestra implementación de esa jerarquía va a ser en función de una interfaz, no va a ser en función de una clase, superclase normal o una clase abstracta, sino más bien a través de una interfaz. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que tendríamos que identificar en esta parte, la jerarquía de las bases de datos. Vamos a tener un demo del cliente, es decir, donde voy a correr la estructura principal del programa y sobre todo esta clase que es la clase fábrica, ¿sí? Que es la que se encarga de tener un método sobre el cual voy a justamente a instanciar las clases sin especificar cuál de las clases instancia, en función de lo que me pide el cliente. Entonces, es la estructura que habíamos dicho que vamos a tratar de manejar en función de nuestro ejemplo. Entonces, compartamos, ya estábamos haciendo algo, ¿sí? Estábamos haciendo algo ya. Miren, comenzamos a crear nuestro proyecto, patrón fábrica, creamos un paquete donde voy a tener la implementación o ¿sí? La interfaz más bien. Entonces comenzamos creando una primera interfaz, ¿no? La interfaz y, y como es y conexión, ¿sí? Puede llamarse y fábrica también, si ustedes lo quieren revisar, y fábrica y conexión. Yo hago referencia ahí para identificar que es una interfase dentro de mi nomenclatura y es justamente lo que habíamos propuesto, ¿no? Es como que estoy aquí, en esta interfase forma o figura, ¿sí? Entonces, eso es lo que habíamos definido inicialmente.
hasta ahí generamos dos métodos abstractos, justamente, bueno, dos métodos, porque de alguna forma sabemos que los métodos de una interfaz son todos abstractos, no se implementan, ¿sí? No crean sus cuerpos de los métodos, sino solo se los define en una interfaz. Y esa es un poco la facilidad que nos permiten también el manejo de las interfaces, ¿sí? Listo. Luego pasaremos entonces a la parte de la implementación de las clases concretas o de las subclases de esa jerarquía. Entonces voy a crearme otro paquete un poco para ir dividiendo esto dentro de mi trabajo y le voy a manejar de la misma forma, ¿no? Le voy a decir que el paquete dentro de mi ID de grupo, entonces yo le tengo con .marby, ustedes pueden ponerle el que ustedes quieran, ¿no? Pero sí identificar que voy a hacerlo en un tema de implementación. Aquí es donde voy a generar la implementación de las clases concretas, la implementación en este caso de mis conexiones a las bases de datos. ¿Sí? Entonces le voy a poner una impl de implementación, o puedo escribir implementación, impl, ¿no? De implementación. Creo en este paquete y en este paquete voy a ir a tratar de ir creando ya las clases concretas, ¿sí? Y vamos a comenzar por la que simula la conexión a las bases de datos MySQL. Entonces yo voy a tener una nueva clase de Java, ¿sí? A la que le voy a llamar conexión, ¿sí? MySQL, ¿ya? ¿Sí? Puede ser de esa forma. Esta es mi clase que va a permitir implementar justamente o simular la conexión a la base de datos MySQL. Esto lo borro, le quito para que tenga mejor visualización. Ya, ahí pongámosle para que ustedes puedan ver. Yo creo que ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, listo. Ahí tenemos. Y lo primero tengo que identificar es que justamente estas clases o estas clases concretas dentro de la implementación, como su nombre lo indica, tienen que implementarse a través de la interfaz que acabamos de crear, ¿no es cierto? Entonces vamos a implementar, ponemos implement, sí, perdón, está mal escrito, implement, ahí, ¿ya? Entonces, ¿de qué voy a implementar? De esa y conexión. ¿Sí? Y conexión. Claro, está en otro paquete, así que hay que importarlo, ¿sí? El y conexión para que no me salga ningún error. Luego ya me establece el error de que hay que implementar todas las clases abstractas, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo voy a poner un al enter para implementar los métodos abstractos, ¿sí? Aquí están, el conectar y el desconectar, ¿sí? Que ya más luego lo cambio, ¿no? Entonces, para la implementación. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, en el diagrama tenemos que estas clases concretas o subclases de la jerarquía se van a implementar a través de esta interfase. Entonces, vamos a definir primero los atributos que van a permitir generar o simular esa conexión a la base de datos. Tengo mis atributos que tienen que, según la estructura de la programación orientada a objetos, ser una estructura en el tema de encapsulamiento, privados mis atributos. Entonces, por ejemplo, necesito un puerto, ¿sí? Para el tema de la conexión a mi base de datos. Necesito un usuario, ¿sí? Entonces le voy a poner usuario, ¿ya? Y necesito una contraseña. Contraseña, pongámosle, ¿ya? O contraseña, ¿sí? Así. ¿Listo? Entonces tengo ahí la conexión a las bases de datos. Los atributos, contraseña nomás pongamos para acordarnos que es contraseña, no premios. Contraseña. Listo, entonces ya tengo mis atributos. Lo siguiente sería justamente establecer ya el constructor para poder ir definiendo los valores de la creación del objeto. Entonces tengo
le vamos a llamar del mismo nombre, conexión MySQL, ¿no? ¿Sí? Entonces, listo. Voy a crear y le voy a decir que vamos a comenzar diciendo que de hecho todas van a tener un atributo. A ver, necesitamos también, perdón, me estaba olvidando. Necesitamos un host también, ¿no? Generalmente, de hecho, en este tipo de base de datos necesitamos definir el host, la dirección de host. String, pongámosle así, ¿no? Host. ¿Ya? Eso también me faltaba. Sino cómo yo defino la conexión, ¿no? Entonces, le vamos a decir justamente this host. Esto lo vamos a decir que sea igual a, aquí definamos localhost, ¿sí? ¿Ya? Listo, así, rapidito. Entonces va a ser igual a localhost, luego el puerto, inventémonos un puerto. Entonces, el puerto generalmente de MySQL, que es el 306, ¿sí? Luego definimos un dis.usuario y le vamos a decir que este es igual al root, ¿sí? Y finalmente dis.contraseña, que le vamos a decir que sea igual a 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, el rato que crea este objeto, se van a definir un objeto con estos valores iniciales a través de este constructor, ¿sí? Entonces ya tengo aquí en cambio tengo ya los métodos que son abstractos o que tienen que implementarse directamente a través de la interfase. Entonces, listo, voy a cambiarlos y vamos a definir este método. Primero el conectar, ¿no es cierto? Entonces, aquí justamente puede ir todo el código de la implementación. Entonces, aquí puede, pongámosle así para que ustedes se acuerden, puede ir código, no sé, por ejemplo, un código bajo JDBC, por ejemplo. Es decir, aquí va a ir la lógica de la conexión, ¿sí? La lógica de la conexión a la base de datos. Nosotros vamos a... Ay, qué... ¿Ya? Entonces nosotros vamos simplemente a definir. Se conectó a MySQL. ¿Sí? Listo. Entonces simulamos nada más, ¿no? Entonces el rato que se conecte vamos a simular que se conectó a la base de datos. ¿Ya? Y lo mismo aquí en desconectar. En cambio, vamos a decirle que se conectó, pongámosle el acento, se desconectó de la base de datos. Listo. ¿Sí? Y por otra parte, vamos a tratar de imprimir, ¿sí?, la información a través del toString de esta clase, ¿no? Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a un toString de todos estos, ¿sí? ¿No es cierto? Listo. Entonces, por una parte voy a tener ya el host. Necesito tener el puerto, el usuario y la contraseña, ¿sí? Nada más. ¿Ya? Miren. Entonces, ya sabemos que el IDE nos ayuda a que esto sea un poco más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, algo así. Entonces, conexión MySQL, que me salga así chévere. Si lo dejo así o lo cambio, no sé, mejor me gusta no con llave, pongámosle así. Ah, 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 ah.
No, dejémoslo así. Ya después dejémoslo con llave, ¿ya? Entonces, concateno esto con el host para que me salga el nombre del host, el puerto y así, ¿no? Entonces, listo, mandémosle para que ustedes vean acá abajo esto. Voy a ponerle acá abajo. ¿Ya? Y ahí lo pueden ver mejor. Listo, y miren, yo ya tengo implementado la parte de lo que es justamente esta base de datos. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Les subo un poquito más arriba para que ustedes lo vayan viendo. Esto ya lo hacemos a través del IDE, lo cambiamos de esto, ¿sí? Permítanme un ratito, ya les vuelvo a compartir nuevamente. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos esta clase de conexión MySQL. Entonces voy a copiar esto para poder generar la otra clase, ¿no? ¿Sí? Para poder generar la otra clase. Ya, ahí está. No sé si hay inquietudes. Si alguien, un minutito más para que vayan viendo, puedan ir desarrollando. Tenemos el constructor, los métodos abstractos que se tienen que implementar. ¿Sí? El uno simula la conexión, el otro lo que se desconecta y el otro para que me permita mostrar, ¿no? Mostrar toda la información a través del método toString. ¿Sí? Y de paso vamos a tener también algo de lo que es polimorfismo porque vamos a tener sobreescritura de métodos. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo esto, vamos a crear en la misma paquete de implementación, en el mismo paquete de implementación, otra nueva clase. ¿Sí? A esta nueva clase lo vamos, ya tenemos la MySQL, vamos a llamarle conexión Oracle. ¿Sí? Le vamos a llamar conexión Oracle. Entonces, conexión Oracle va a ser mi nueva clase. Ya, creo, lo voy a borrar esto. Lo voy a borrar esto de acá para que se vea mejor. Y sabemos que esta conexión también tiene que ser implementada. ¿Sí? Implementada a través de la clase, de la interfaz y conexión. ¿Sí? Listo. Y conexión, importo el paquete porque esta interfaz está en otro paquete. ¿Sí? Y listo, le voy a copiar lo que... perdón. Voy a copiarle para evitar tener que generar todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo único que va a cambiar es justamente los datos del puerto. Entonces, cambiaría, aquí le voy a poner conexión Oracle, ¿ya? Conexión Oracle, ¿no? Eso es lo que cambiaría. Pongámosle que es el puerto 1521 y generalmente en Oracle es admin. La contraseña 123, aquí cambiaría. En el conectar sería a Oracle. Y aquí también sería a Oracle. ¿Ya? Eso es lo único que cambiaría. Entonces tengo mi host, mi puerto, mi usuario, contraseña, el conexión Oracle, ¿no? Entonces ahí está. ¿Sí? Entonces podemos identificar justamente que es exactamente lo mismo. Cambiaría esto no tiene que cambiar, no, esto cambiemos. Entonces, como lo pusimos arriba, conexión Oracle, ¿sí? Esto es lo único que cambiaría acá abajo y el resto exactamente lo mismo, ¿ya?
la conexión Oracle, ¿no? Para que se vea así también. Listo. No sé si hay preguntas hasta aquí, solo cambio la información, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Me avisan si hay alguna inquietud. Hagamos una más. Vamos a hacerle una conexión a Postgres SQL. ¿Sí? Entonces vamos a crear otra clase, Java Class, ponemos conexión Postgres SQL, ¿sí? Y de igual forma vamos a implementar en la misma interfaz. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de implementar en la misma y conexión. ¿Sí? Y de paso ya se importo, ¿no? Voy a copiar nuevamente para que esto se me haga más fácil y no estar cambiando todo. ¿Sí? Entonces, lo único que voy a cambiar es que esta constructor tiene que tener el mismo nombre, ¿sí? Y la información, cambiémosle, 5433. Hay un usuario en Postgres que se llama Postgres. Postgres y 123. ¿Sí? Entonces, aquí simulo la conexión a Postgres. Perdón, ¿dónde estás? Postgres. ¿Sí? Ya, Postgres SQL. Perdón, es PostgreSQL. ¿Sí? Entonces, listo. Y aquí justamente lo mismo acá abajo en el título de la presentación para que se vea en conexión Postgres. Conectar, desconectar, el toString lo mismo, hay una sobreescritura de métodos y lo único que cambia es esta información, ¿no? Y lo que tengo aquí en mis enunciados. Entonces, ¿ya? Listo. Y voy a hacer una más para identificar cuando no tenga algún error. Me salió aquí. ¿Qué error? No. Listo. Ya tengo esta. Voy a hacer una más para que identifique qué pasaría si no tengo disponible una base de datos en la que el usuario quiera conectarse. ¿Sí? Entonces voy a crear una más, una nueva, una última clase y a esta le voy a llamar conexión vacía. Conexión vacía. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, esta conexión vacía le vamos a decir que simplemente a través de la i conexión, ¿sí? Y le vamos a decir que, que implemente los métodos abstractos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y lo único que voy a hacer aquí cambiar por algo así. Un system out println no se especificó proveedor. Así pongámosle, proveedor de base de datos, por supuesto. Y en el otro, en el desconectar exactamente lo mismo, ¿no? Igual, el rato que se desconecte, vamos a decirlo que igual, de la misma manera. ¿Ya? Ahí está. Entonces, también vamos a tener esta clase dentro de la implementación para identificar justamente que no se especificó el proveedor. Listo. Una vez que ya tengo esta parte, si ustedes revisan o identificamos lo que habíamos propuesto en esta estructura, acabamos de hacer todo esto. ¿Sí? Ahora vamos a la parte también ya importante, ¿sí? De lo que necesitamos y de lo que aplica este método. Este patrón, perdón, con respecto a elaborar esa clase llamada fábrica. ¿Sí? A esta parte. Entonces nos vamos acá
y vamos a crear justamente dentro de esa implementación esta parte de la fábrica, ¿no? Entonces voy a crear un nuevo paquete para que incluso veamos cómo yo voy definiendo esa parte, voy implementando todo esto. Entonces, bueno, le pongo mi ID, el seudónimo, y aquí va a ir justamente la fábrica, ¿no? Entonces, aquí tiene que ir la factoría, ¿sí? La fábrica o la factory, pongámosle, ¿no? Entonces, la parte de la factoría. Entonces, en este paquete, yo voy a crear una nueva clase, ¿sí? A la que le voy a llamar, a la que le voy a decir que esta es la conexión, pero justamente que hace referencia a la fábrica, ¿no? Fábrica, a la, a la conexión fábrica o la clase fábrica, como quieran ponerle. Pueden ponerle incluso solo clase fábrica. Pero bueno, para hacer referencia a lo que estamos definiendo, que es la conexión fábrica, ¿sí? Vamos a identificar justamente que es ahí donde vamos a ir necesitando ya la parte esencial, que es aplicar un método fábrica que me va a permitir justamente ir definiendo cómo instancia las clases, sin identificar qué clase es la que se va a instanciar. ¿Ya? Listo, no sé si hay inquietudes hasta aquí. Muy bien, entonces, espérense un ratito, déjenme ver algo. Ya. Entonces voy a crear ese método que habíamos definido, que habíamos dicho que es el método fábrica, ¿no? Entonces, ese método fábrica, por ejemplo, yo le voy a llamar, pongámosle así, método fábrica, para que ustedes se vayan dando cuenta. O factory method, ¿no? Método fábrica, así pongámosle. ¿Ya? O puede llamarse obtener conexión, como ustedes quieran llamarle, método fábrica, pongamos. ¿Sí? Este va a ser el método que nosotros identificamos que tiene que ser el que me va a establecer la conexión. ¿Sí? Entonces, no el cliente, sino a través de esta fábrica. Necesito aquí identificarle de un parámetro identificando en función de qué voy a instanciar mis clases. Entonces, yo voy a instanciar en función del motor de base de datos que el cliente solicite conectarse. ¿Sí? Entonces, primero, eh, que bueno, este va a ser un método público y va a llamarse método fábrica. Sin embargo, hay que especificar justamente que como es método, tiene que ser, ¿sí? O devolverme un objeto del tipo de interfaz, es decir, del tipo y conexión. Perdón un ratito. ¿Sí? Del tipo y conexión. Me va a devolver un objeto que se implementará a través de esta interfaz. Tengo un error porque, claro, este y conexión lo tengo en otro paquete, entonces hay que importar ese paquete donde está en la interfaz. Entonces, lo que me va a devolver esto es un paquete, ¿sí? De y conexión, ¿ya? Preguntas hasta ahí. ¿Qué me sale? Hay que retornar algo, ya vamos a retornar el objeto de y conexión. Entonces aquí justamente hago toda la lógica para que este método vaya diciendo con cuál de las clases tiene que instanciar. Este método es el que decide justamente qué clase instanciar en función de lo que el cliente requiera. Entonces, yo le voy a hacer aquí, puedo hacerlo a través de un case, pero podemos hacerlo a través simplemente de condicionales y decirle, bueno, primero, si el parámetro o el motor al que se quiere conectar el usuario es nulo o no está definido, ¿sí? Vamos a identificar primero algo que necesitamos retornar, ¿sí? Un return de una nueva, eh, un objeto de la conexión vacía. O aquí hacemos la instanciación de la conexión vacía.
Entonces le voy a poner conexión vacía, así lo habíamos llamado, ¿sí? A esa clase, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces, claro, como estoy diciendo que me va a devolver un objeto que se va a implementar a través de esta interfaz, entonces estoy retornando eso. Lo que se implementa a través de esta interfaz. Una de ellas es la conexión vacía. Cuando el motor de la base de datos sea justamente igual a nulo o no se haya definido. ¿Sí? Y ahí voy simplemente preguntando, ¿no? Ahora le digo, si motor, ¿sí? Punto, y apliquemos un, ¿cómo es? Un equals, un identificador o un comparador en lo que es cadenas de caracteres, puede ser el equals ignore case, independientemente para identificar igual que sean mayúsculas o minúsculas, eso es lo importante. Y le voy a decir, por ejemplo, si me dice que es MySQL, ¿sí? Eso lo diría aquí en este condicional y le voy a decir, bueno, si el motor que me envía es MySQL, entonces ahora en cambio genero una instancia de justamente la conexión MySQL. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, miren cómo estoy diciendo o cómo voy estableciendo que esta clase sea la que decida qué clase es la que voy a instanciar. No lo haga directamente el cliente, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo. Ya tengo motor es MySQL, entonces aquí le vamos a decir que ahora sea, ¿cómo es? Sea Oracle, ¿no? Entonces voy a comenzar diciendo o de establecer qué pasaría si el motor aquí es Oracle, ¿sí? Entonces, si es Oracle, por favor, haz una instanciación en cambio de Oracle. New conexión Oracle. ¿Sí? Listo. Abro y cierro. ¿Sí? Perdón. Punto y coma. ¿Ya? Finalmente, yo le diría el save, ¿sí? Y preguntaríamos para el otro, ¿no? ¿Sí? Sería, a ver, no, aquí simplemente sería, ya tengo y retorna esto, el save, no, simplemente un else, ¿no? Porque ya me quedaría el motor, ¿cómo es? No, sí, pongámoslo nomás. Para decirle else y vacía, porque de alguna forma encontraría eso. Entonces, sí necesitamos decirlo aquí. Motor punto equals ah, equals ignore case. Le vamos a decir si el motor es igual a Postgres. Así pongámosle que mandemos Postgre. ¿Ya? Sí, lo dice así. Entonces ahí tiene que hacer una instanciación que retorne una instanciación a lo que es Postgres. New conexión Postgres SQL. ¿Ven? Abro y cierro. ¿Sí? Y aquí sería justamente caso contrario. Simplemente sería que retorne la conexión vacía también, ¿no? Si es que de pronto pone otra cosa, a eso hago referencia, que escriba algo que no está aquí. Entonces le decimos conexión vacía. ¿Qué pasó? Con... a ver, ¿por qué no me deja? Save. Sería...
No. No, a ver. Aquí estoy haciendo algo mal. Permítame. Esto sería, bueno, aquí. A ver, estoy haciendo algo mal. No, aquí solo debería decirle esto. Retorna esto así. Y aquí debería decirle, claro, al final retornas eso así. Ahí sí, si no estoy yo haciendo algo mal. Eso ahí sí me va a dejar. L. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja? Si esto es igual a null, ya, entra todo eso. El if, caso contrario de este PostgreSQL, retornaría una conexión vacía. ¿Por qué no me vale? ¿Por qué no me...? Dígame. Debería tener. Déjeme ver qué dar. ¿Por qué no? Igual me da lo mismo. Pregunto o no pregunto. Solo A ver, falta el déjame. else, Inge. Ya, gracias. Pero antes, ¿por qué no funciona si es exactamente lo mismo? Aunque sea una sentencia entre llaves, ¿no? Bueno, algo pasó. Y así sucede que cosas pequeñas nos quedamos. Entonces, claro, este es el else de aquí, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí sería el else, ¿sí? Pero a pesar que no debería necesitar porque este debería ir... Ya, bueno, listo. Bueno, esa es la idea. Si no entra este, entra este. Si no a este, caso contrario, ya es una conexión vacía porque no existe en ninguno de estos ni tampoco es nulo. Sí, ahí está bien. Miren, bueno, en todo caso, eso es la parte final de este método, que decimos que es el método importante de esto, ¿no? Miren. Entonces, ahí está. Este es el método importante de eso, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, este método, ¿sí? Este método, que es el método, acá pongámosle este es el método fábrica. Este es el que decide qué clase instancia. Entonces, no se instancian todas las clases al mismo tiempo, sino en función de lo que esta clase decida, pero también en función de lo que el cliente especifica para la implementación o la creación de los objetos. Bien, entonces, esta es la parte. Entonces, yo puedo tener un conjunto de subclases, ¿sí? Entonces, de alguna forma el cliente, el cliente no es el que se va a preocupar de la instanciación o la parte donde se genera con el cliente, no es la que se preocupa de la instanciación, sino el que se preocupa de la instanciación es esta fábrica, ¿no? Esta clase fábrica, que tiene un método fábrica que justamente es el que decide en función de lo que el cliente requiere. Entonces vamos ahora a hacer ya la última parte, que sería la parte la parte como es del cliente, ¿sí? Esto es importante, ¿no? Para yo llamar a las conexiones, ¿sí? Entonces, o para yo poder generar las conexiones que tenemos en la parte de la implementación, tengo que importar los paquetes o se importan en el momento que voy estableciendo eso, me ayuda el IDE, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? Miren, entonces, eso hay que especificar aquí y tener presente. Sí, tal vez también era por esto. Pero bueno, esto primero. ¿Ya? Preguntas. Entonces, vamos a la parte final. La parte final sería ya la parte del cliente, ¿no? Estamos en esta situación. Ya acabamos de hacer justamente la fábrica, que es la que crea los objetos. Y ahora vamos a la parte del demo cliente, ¿sí? Para justamente identificar qué es el que
le dice a la fábrica cuál es el que debe crear, ¿sí? A través de su método principal. Entonces vamos acá y creamos aquí mismo en la parte del paquete fábrica, le vamos a decir que cree una Java Main Class, ¿sí? A esa Java Main Class le voy a llamar, ¿sí? Le vamos a llamar demo, pongámosle así, demo fábrica, ¿ya? Demo fábrica, ¿no es cierto? Para saber qué es el demo por el cual corremos. Y ahí es donde voy a ir generando ya la parte del cliente, ¿no? Listo. Entonces, en ese demo fábrica. ¿Sí? Me dicen si hay alguna pregunta o necesitan visualizar algo en la parte anterior. Me dicen antes de pasar a esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí va a ir todo el tema del código con respecto a lo que necesitamos ir definiendo. ¿Ya? Entonces, primero voy a crear un objeto de la clase fábrica, que es donde está la lógica de creación de los objetos. Así que justamente voy a llamarle a la conexión fábrica. Conexión fábrica, ¿sí? Y le vamos a decir que esa conexión fábrica lo vamos a llamar fábrica, al objeto, a la variable que va a crear o en la que se va a establecer o instanciar la clase, ¿no? Crear el objeto en otras palabras. Y le vamos a decir que sea justamente del tipo conexión fábrica. ¿Ya? Listo, entonces, ¿para qué? Para poder actuar con esto, ¿no? Con esta clase, ¿sí? Listo, entonces vengo acá y aquí lo que voy a ir definiendo, algo pasó aquí. Le falta importar el paquete de Inge, la le clase falta anterior. importar la conexión vacía. Ah, ya, le he borrado. Listo. Ahí sí, gracias. Le borré por estar. Ya, ahora sí regresemos acá. Entonces aquí sí, ya importo, o más bien hago, para trabajar con esta conexión fábrica, hago un objeto de ese tipo. Y bueno, ahora le vamos a decir al cliente, en cambio, que nos diga cuál es, qué es lo que quiere justamente conectar, ¿no es cierto? Entonces voy a crear una variable motor de tipo string y vamos a trabajar con el JOption panel, ¿no? ¿Ya? Y le vamos a decir que con el Option panel manejamos el show, message dialog, ¿sí? Con el input dialog, perdón, ¿ya? Y lo vamos a decir donde está show input dialog, ¿sí? Entonces, le vamos a decir justamente un texto ahí que le digamos introducir el motor, introducir el motor, ¿sí? De BD, de base de datos, a utilizar. Así sencillito, utilizar. ¿Sí? Listo, entonces eso le vamos a decir y punto y coma. ¿Ya? Entonces se va a guardar en motor y le vamos luego a crear de la, ahora sí me voy a ahí conexión, a crear, perdón, una variable ya de la implementación donde le diga, no sé, pongámosle así, conexión 1, ¿sí? Y le vamos a decir que justamente sea fábrica, la variable que acabamos de definir, fábrica punto, y le llamamos al método fábrica. ¿Sí? Mandamos el motor al enter para importar, importemos y conexión, listo. Entonces, se va a guardar en motor lo que el cliente quiere ejecutar y además de eso creamos una variable del tipo ya interfaz para que simplemente en función de lo que el cliente me mande. ¿A través de qué? A través del método fábrica. ¿Sí ven? ¿Qué creamos acá? Entonces, en función de eso le mandamos la base de datos o el motor de base de datos y
justamente le estamos diciendo que a través de eso se va a implementar. Claro, y esto es fácil decirlo, simplemente le vamos a decir que esta conexión, ¿sí?, simule el conectar y simule después el desconectar, ¿no? Para ir viendo. ¿Ya? ¿Preguntas? Y eso sería todo. Entonces, como podemos ver, lo que hacemos aquí es que separamos al cliente del proceso de instanciación y la responsabilidad de esa instanciación le damos a este método fábrica que esté en la clase fábrica. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos. Delegamos esa responsabilidad de instanciación a esa clase fábrica. Entonces, claro, va a ser mucho más sencillo trabajar en esta situación. ¿Qué pasaría si yo tengo una conexión nueva a base de datos? ¿Sí? Ya no tengo que cambiar absolutamente mucho de mi implementación, sino simplemente aumentar una clase concreta en la implementación y en la conexión fábrica solamente un condicional que diga que implemente según lo que sea. Del cliente no muevo absolutamente nada. Entonces, lo que tengo que ir es aumentando, o si quiero, digo, ya no quiero Postgres, entonces simplemente o le quito o lo deshabilito simplemente de aquí del condicional y listo. Y ya no necesito más. Aunque tenga implementado, incluso solo aquí lo puedo decir, bueno, no lo pongo como una de las condicionales o una de las opciones de conexión y punto. Entonces, miren, qué fácil sería aumentar o quitar este tipo de componentes, estos nuevos componentes o estas nuevas clases concretas que van a formar parte de mi sistema. Entonces, el proceso de delegación o de instanciación lo delego justamente a esta clase fábrica. Por eso se llama fábrica, porque este es el que fabrica las conexiones a cada uno de los, perdón, las creaciones a cada uno de los objetos. Corrámosle para ver cómo nos va. Entonces, el cliente me pide o me dice un parámetro, yo le voy a decir Oracle, por ejemplo, y va a salir, se conectó a Oracle, se desconectó a Oracle. ¿Sí? Listo. Ahí está. ¿Sí? Si yo lo corro de nuevo, díganme. Ya déjenme verle, a ver. Espérenme un ratito. ¿Sí? Ya le vemos. Déjenme explicarles y le vemos el suyo, ¿ya? Voy a correrle otra vezita. Voy a correr otra vezita, ¿sí? Para ir identificando. Por ejemplo, yo lo pongo otro motor, MySQL. Ahí está. Se conectó, se desconectó a MySQL. Lo vuelvo a correr. Si yo no introduzco nada, me sale no se especificó proveedor. Si me invento una base de datos, como por ejemplo le digo MongoDB, ¿sí?, que es otra base de datos, esta no relacional, también me dice que no se especificó el proveedor. ¿Ya? Entonces, esta aplicación o este patrón
Vuelvo a insistir, el objetivo es devolver instancias de una clase en particular por medio de estos identificadores que mandamos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice justamente también esto, ¿no? ¿A quién se da la responsabilidad de instanciar? Es a ese método fábrica. Él es el que instancia, no, esa parte ya no lo hace, lo hacemos desde el cliente. Sí, porque es mucho más fácil que yo simplemente, como les decía, dentro de mi codificación, dentro de mi implementación, solo cambie esto, lo que tiene el método fábrica, nada más. Si quiero ya no tener uno, pues quito un condicional, o si quiero en vez de ese cambiar otro, pues simplemente lo cambio y hago la instancia con respecto, yo que sea, a SQL Server o a otro motor de base de datos. Entonces puedo ir aumentando componentes o disminuyendo los componentes o eliminando. A ver, ahora sí, algo me decía, implemente esta ejemplarización y lo mismo en el cliente, ¿no? Igual lo hagamos a través de que pase un parámetro que diga qué quiere dibujar, si quiere un círculo, un rectángulo, ¿sí? O un cuadrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a hacer esa implementación en este tiempo. Yo ya más adelante les habilito la plataforma y van a subir la plataforma. ¿Qué van a subir de la plataforma? Lo que necesito que se suba de la plataforma, como es una primera tarea, necesito que ustedes de la codificación lo peguen en un documento, ¿sí? Lo peguen en un documento. Después del código vaya capturado justamente el tema de la ejecución, un ejemplo de la ejecución, para ver si corre o no corre. Todo eso lo creen en un pequeño documento, lo conviertan a PDF y lo suban en este caso a la plataforma. Por esta vez necesitamos el documento. Ya cuando yo les pida otras cosas, generalmente les pido cómo es una carpetita comprimida de todo el proyecto. Entonces tendrán que crear ya en los otros deberes ustedes tendrán que crear un proyecto para que tengan ahí los paquetes del proyecto y justamente lo que me entreguen a mí sea un zip de ese proyecto. Pero por esta vez necesitamos solo un documento donde esté justamente el tema de la implementación, es decir, en el mismo orden que nosotros lo hicimos, ¿no? Desde la interfaz, luego las subclases, luego el método fábrica y luego el cliente. Pero tratemos de hacer en base al ejemplo que hemos visto. Primero que cambien esta implementación a español, ¿sí? Para que se entienda. Y lo segundo, justamente que esa implementación luego lo prueben con un ejemplo, lo peguen o capturen la ejecución y finalmente lo creen un pequeño documento. ¿Sí? Ese pequeño documento donde esté la parte inicial de su información y de sus datos y luego ya les habilito para que suben esa implementación. ¿Sí? Por esta vez vamos a hacerlo así. Ya en los otros ejemplos, en las otras implementaciones, generalmente lo que yo acostumbro es pedirles, vuelvo a insistir, la carpeta del proyecto. No solo del paquete, sino de todo el proyecto, ¿no? Entonces, recuerden que generalmente los proyectos o las carpetas de los proyectos se graban en la carpeta por defecto del NetBeans, ¿no? En documentos, y por ahí van a tener una carpeta que dice NetBeans, ¿no? ¿Dónde estoy? No lo encuentro. PCI. Hijo de puta. NetBeans Project, ¿dónde estoy? Aquí mismo es. Espérense un ratito. Función, trabajo. Aquí estoy, NetBeans Project, ¿no? Entonces, miren, aquí están sus carpetas. Entonces, cuando creen un proyecto, en nuestro caso les llamamos patrón factory. Entonces, o fábrica. Entonces, todo ese como es de esa carpeta, tienen que copiarlo y comprimirlo y mandarnos en otras ocasiones. Esta vez solo quiero un documento PDF de la implementación y de la ejecución. Nada más. ¿Ya? Entonces, listo, manos a la obra. Los que tienen o están teniendo inconvenientes, por favor, traten de corregirlo o por lo menos traten de generar la implementación y por esta vez justamente mándenme el documento con su implementación. ¿Sí? Listo. Los que sí pueden ejecutarle, también ejecútenle, capturen la ejecución en función de lo que ustedes vayan a hacer.
¿sí? Pueden poner 2 o 3 ejemplos de la ejecución y pegarlo ahí, crear un PDF, ¿sí? Y subir a la actividad que justamente ya les voy a habilitar en este momento. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas, inquietudes. ¿Hasta qué hora podemos subir? Tenemos clase hasta las 12. Sí, 11:30, 11:40 va a ser la hora tope para que suban, ¿ya? Sí, listo. Pero no, o sea, es un trabajo que estamos haciendo en clase, ¿no? Es un trabajo en clase, así que no nos vamos a desconectar, vamos a seguir en clase. ¿Sí? Si hay inquietudes, si hay preguntas, me lo hacen, yo también voy a mantener conectado. Pueden apagar las cámaras, ¿sí? Pueden trabajar, como digo, individualmente, ahí en silencio, pero si hay alguna inquietud, alguna cosa, yo estoy conectado, ¿no? Entonces todavía no nos desconectamos. Vamos a generar un tiempo, incluso yo les voy a ir preguntando cómo les está yendo una implementación para que ustedes me muestren el avance de cada una de sus implementaciones. ¿Ya? Listo. Si no hay preguntas, por favor, nos ponemos a trabajar, manos a la obra. Cualquier inquietud, cualquier cosa, me pregunta. Adelante, por favor.